soon as we share the video, there we go. How's everybody doing? Thank you so much for joining in. I'm Oscar Blue for Border Network News, correspondent for Real America's Voice News and the Wendy Bell Radio Network. Second day of the blockage, more than 17 hours. This road that is one of the most important roads in the state of Chiapas, one of the biggest states in our country of Mexico, it's blocked. Still 17 hours of the migrants blocking the roads. Hundreds of truck drivers are stuck here. Hundreds of families are stuck going eastbound, going westbound of the road. Eastbound, it's a lot of truck drivers. Again, let me do a synopsis of what happened. Yesterday, the migrants they rushed this immigration center and also customs federal premises, where it is an exporting and importing premises. They rushed the National Guard and they took over the installations. Not only that, the National Guard pushed them out and they have control of one exit where they're protecting the border agents. But right now, the whole premises, the whole parking lot where they entered and they do the inspections for customs, it is taken over by the migrants themselves. We went home, got home at 12 o'clock. It was impossible to get out. We didn't eat the whole day. We got a sandwich to eat late at night. We woke up around 4 o'clock in the morning. We got 3 hours and a half of sleep, and we're back here doing this coverage for you guys. The road of the truck drivers is huge. It's big. It's not just 2 to 3 truck drivers, and we are going to do this coverage to show you how many truckers are stuck here because of this migrant blockage crisis that is occurring over here. The open border policies of Joseph Biden, this is what has caused the migrants. They think that they're going to get the permit. And ultimately, not only that, they feel that they're entitled for that permit and that if they don't give them that permit, they will continue to block. It is affecting enormously the population. It is affecting enormously the transit from one side to another. And this is not only considered as a Mexican citizen would have done this, he would be now arrested. But also, just to add, you have the Department of Humanitarian Rights, the United Nations and UNICEF, that they're not even able to transit also. They're stuck here. So we are going to walk to show you the reality and truth of the news. There's a trucker that wants to opinion and gives his opinion on what is happening. A lot of these people are tired, they're mad, they're upset, and let's see what happens right here. Let me flip the camera. That is the entrance. As you see, the street is taken over. And also the premises, inside of the premises are full with migrants. Let's see what the Institute National of Immigration. Buenos días, buenos días. Grábale bien porque ya no queremos ir. ¿Ya son traileros? Sí. Sí. ¿Cuál es su opinión acerca de esto, lo que está sucediendo en estos momentos, oiga? Diga la verdad, no hay problema. ¿Qué le podemos decir, no? Que estamos buscando qué comer porque pues desde ayer estamos aquí. Pues está afectando no solamente en su trabajo, pero ya están buscando qué comer. Sí, exactamente, la escasez de alimentos, no hay alimentos y lamentablemente es triste, pero pues tenemos que ver esta situación, que gente de otro país venga a prohibirnos nuestro libre tránsito en la República Mexicana. Violando el artículo de la Constitución. Violando artículos constitucionales, así es. ¿Cómo se siente usted en este momento? Pues molesto, pero pues lamentablemente
Digo, son decisiones que toma nuestro gobierno, pero no están bien encausados como deben de ser, porque nosotros como ciudadanos estamos en un país libre y soberano y no tenemos por qué estar tolerando este tipo de arbitrariedades por gente extranjera que vengan a nuestro país a hacer este tipo de desmanes. Muchas gracias. Ándale. Practically what he said is a trucker. He's a trucker, and I will just translate what he said. He's really mad. He said, right now, our government and the foreign migrants, the foreigners, are violating our own constitution. It's impossible, and it is unfair that we now have to search for food because we don't have food in our trucks. We don't have food, so now we have to search for food. And because of that we have to search for food, it is a really delicate situation. And we are upset because I cannot believe that our government is allowing the foreign migrants to interfere with our constitutional rights, that is the freedom of transit. This is the consequences of open borders, people. And I don't know until when Joseph Biden and company are going to start understanding that this open border agenda or open border policy or open border ideology has consequences on another country. I don't know until when they will understand that their logic, it is plain and simple failure, and the countries cannot keep sustaining this. It is impossible to do this. And it is really important that we get the opinion of the Mexican people of how they are affected by this blockage. There's more truckers that they're stuck over here. They want to talk. They want to speak. I will translate as soon as I finish the conversation. I will translate. So be patient. Please be patient. Be respectful in the live feed. It's Mexico. My first language is Spanish. So I'm trying to do the best that I can to bring you guys this coverage. I will translate as soon as I finish the interview for the respect of the citizen that has given me the time and the day of opinion. And not only that they are exhausted also without food, and they are ultimately affected by this. Let us go and see what this ultimately this trucker also wants to give an opinion about. We're walking, this is the blockage, look at this. So it's blocked, this is the customs agency, it is blocked from all sides, and it is affecting now the population and the freedom of transit. It's a violation of our constitutional Estamos molestos porque, pues imagínate, uno llega acá, o sea, ya uno anda trabajando y ya va uno para, pues, más que nada para la casa, ¿no? Y pues imagínate, con estas cosas, y más que nada, como decía mi compañero, la verdad nos sentimos molestos porque no es posible que otra gente de otro país que no es de acá viene a hacer alboroto y pues nadie haga nada, o sea, para mí es una burla. ¿Debe liberar el gobierno el tránsito para los mexicanos? Sí, para todos? por lo menos para el transporte. Por lo menos para el transporte, que pues nosotros no tenemos ¿Ustedes nada. qué trasladan? Nosotros trasladamos cebolla, todo lo que es verdura, Es un perecedero. alimento básico, ¿no? Así es. Y de hecho, tenemos que llegar hoy a cargar también. Oye, ¿cuánto pierden ustedes económicamente al estar parados aquí? Pues ya casi... I will translate in a few seconds. Pues no es que no te podré yo decir exactamente, porque pues lo que se pierde ahorita es tiempo y combustible, dinero, y más que nada pues queda uno mal donde pues llega uno a cargar y pues así como no podemos hacer nada, no hay nada, tenemos necesidades también para hacer el baño, no hay baño, no hay dónde. Un ejemplo hipotético, si fuesen mexicanos los que hubiéramos hecho esto, ¿qué hubiese pasado con la autoridad? Pues
pues. Hubieran quitado, porque la autoridad. Si fuéramos mexicanos, es lo que han hecho. Nos estamos Vienen platicando entre nosotros. Fuera uno, como ahorita en este caso hicimos doble fila, los soldados nos aventaron a doble fila. Si hubiéramos aventado nomás nosotros por solos, capaz vienen y nos las hacen de bronce. Y incluso no pueden quitar ellos el bloqueo. No creo que pueda más la gente que el gobierno, ya. La verdad. Alexia Ramírez Pérez. ¿Tu nombre, patrón? Abraham Ramírez, Gracias. Órale. Gracias. This is it's upsetting to hear the opinion, but it's necessary. They're saying that particularly it is shameful that how can migrants or foreigners, that's what they're saying, can have more authority than the own authority, and how can a foreigner can do this in a foreign land where the authority is being surpassed and the authority is not doing anything. We are tired, that's what he's saying. And ultimately also he's saying that not only he's tired, but also that they don't have no food. They need to do their necessities also in some other place. They need to do their necessities. And also they're saying we're losing money. We are losing a lot of money. We are transporting goods. That is vital for our survival, for our communities, for our states. It is vital food, and we're not getting enough food. So let's attention. And I asked him a question. What do you think if the Mexican authorities would have done this? And what do you think if Mexican citizens would have done this? And he said, well, we would have been arrested. We would have been arrested immediately. But it's just unfair that we still have this, and still this is going on, and still this is happening. This is a old fellow right here that wants to talk to me. Let me see what I can do. And let me translate. Buenos días, patrón. Mire, el detalle aquí es que Ahí voy para allá. Ahorita los... de la migración no quieren hacerle sus papeles a esta gente. Okay. Ya debe estar en su oficina y no hay nadie. Okay, muy bien. He's saying that the immigration officers, they're not giving their paperwork to these people. They need to give their paperwork so we can go and work. Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Estamos que nos lleva la chingada porque ni para comer ni nada, papi. Pues aquí estamos molestos porque no hay ni para comer ni nada, todo bien puto caro, si hay puro mendigo pollo. Pues, la verdad, pues, ¿qué? ¿Quién nos mueve a nosotros o qué? ¿Quién nos hace un paro? Les afecta completamente, no solamente en el bolsillo porque están parados y no generan dinero, pero también ahorita ya pues no están transitando ustedes como nosotros como mexicanos, ¿no? Ahora sí que a final de cuentas, pues ahora sí que están dejando a estos güeyes que hagan su desmadre, nos está afectando a todos. Usted que, en un ejemplo hipotético, lo voy a poner hipotéticamente, si hubiesen sido mexicanos los que estuvieran haciendo este tipo de situación, ¿qué cree que hubiera pasado? No, pues a final de cuentas, pues, están en su país, ¿qué pueden hacer? Pues más desmadre. No. Es que Más desmadre. Lo que tal pasa de que migración no quiere atender a esta gente. Para que si la migración atendiera a esta gente que van de paso, automáticamente también nosotros pudiéramos pasar. Por eso es que estamos varados acá. Ahorita ya entra el factor alimenticio, ¿no? No hay nada que comer, las necesidades no tienen dónde hacer. Porque no hay dinero. Porque estamos varados, pues, estamos parados. ¿Dónde está el buffet, abuelo? ¿Dónde está el buffet? ¿Usted cómo se siente, señor? Pues bastante molesto porque pues a fin de cuentas no los atienden, nos están afectando en tanto económicamente en todo el aspecto porque pues comer no hay, tienes que andar comiendo galletas, andar comiendo refrescos, lo que encuentres. Y pues literalmente ya fuimos a ver a los de las oficinas de aquí de la Secretaría, bueno, de Hacienda, de los de Migración,
y son unas personas bastante déspotas porque ni siquiera te atienden como debe de ser. O sea, ustedes ya fueron a hablar, tratar de hablar con ellos. Sí, ya desde el día de ayer fuimos a tratar con ellos que les resuelvan su caso porque pues, la verdad nos están ahora sí dando en toda la torre, disculpe la palabra, nos están dando en toda la torre porque pues no nos dejan circular, o sea, tenemos cosas que hacer, nosotros andamos al día, andamos por viaje y ya los fuimos a ver y le vuelvo a repetir, son unas personas bastante déspotas que no se prestan para hablar. Ayer simple y sencillamente hasta nos mandaron a los oficiales de la guardia porque hubo un inconveniente con un oficial de aquí de... Les mandaron a ustedes, los oficiales de para la que nos quitaran de ahí, porque no podíamos andar ahí, o sea, simple y sencillamente queremos que nos resuelvan. ¿Y qué le dijo la gente del Instituto Nacional de Migración a usted? No, pues nada más nos dijeron que no podíamos estar ahí y mandaron a los oficiales de la guardia que nos movieran de ahí, que porque no podíamos estar ahí. Ninguna razón ni ningún oficial ha salido a dar alguna... Nadie ha salido a dar ninguna... el por qué no les atienden a estas personas. O sea, nosotros ya también fuimos a hablar con estas personas y ellos siguen en lo dicho, no se van a quitar hasta que les resuelvan. Dijo, aquí podemos estar 15 días, pero imagínense nosotros 15 días aquí ya no. ¿Ustedes podrían liberar el paso por la fuerza, por la mala? Pues sí se podría, la verdad sí se podría, de poder se puede. Pero también tomemos en cuenta que hay niños, hay mujeres, y la verdad, pues no es el camino, porque a fin de cuentas... No eran enfrentamientos. Ajá, o sea, de que se puede dar, se puede dar. Los podemos quitar a la fuerza, pero no es el medio ni el modo. ¿El hartazgo ya ha llegado en estos momentos a ustedes también? La verdad sí, pues imagínense. No nos hemos podido bañar, no hay dónde hacer del baño, no tenemos que comer. O sea, independientemente que traigamos o no dinero, no hay ni qué comer. O sea, ya llegó el momento en que ya estamos hasta acá, miren. ¿Su nombre? Damián Reina. Gracias. ¿Es operador de Gracias. We are continuing right here the walk. These are all truck drivers. All of them are truck drivers right here. They're extremely mad, all of them. One of them said, they're affecting us. They're affecting our food. We don't have food now. We need to shower. We need to generate. And the most ridiculous thing is what I heard, that all the truckers got together late at night and they went and approached the immigration offices. And what he is explaining is that we were trying to talk to some immigration officials and they're prepotent, they're arrogant. They don't even want to talk to us, the Mexican citizens. They don't even want to tell us what is going on. And even we wanted to talk to one of the National Guard officials and he pushed us back all the way over here. It's impossible to talk to them. We are running out of food. We don't have no food. We don't have no resource. And I said, are you tired? Are you exhausted? Are you mad? Yes, we are mad. Then my colleague asked a question. Has it passed through your mind to take matters into your own hands right now? And they said, yes, we have thought about that, but there's a lot of children and we don't want to mess right now where the children are. And we have gone over there to try to talk to the migrants, and the migrants are standing firm on their belief that if they don't get their permit, they are not going to move. And they already know that it is affecting the transportation, it is affecting the transit, and we are stuck here. These are all truck drivers. This is a small line right here, but I'm on the right side. On the left side, it goes all the way back. All the way back. Thank you so much for joining in. I'm Oscar Blue for Border Network News, correspondent for Real America's Voice News and the Wendy Bell Radio Network. We're live. And it is sad to say this, but the blockage continues. I'm going to walk a little bit. And this is what open borders will do. This is the open border policies. It has a lot of consequences. You don't have an orderly, documented, peaceful migration. Also, the migrants, they have been waiting for 3 days without no water, without no food, inhumane conditions. But this has repercussions because the government has been incapable of handling this. The Institute of National Immigration has been doing a horrible job of handling this situation. Not only that, giving a solution or giving a statement or trying to come out to say something to the migrants and say, you know what, this is what is happening. We're not going to give you anything, go back. If it would have been that simple, just say it. But no, they create a chaos, they create a confrontation, and this is what it is. Let's walk a little bit.
and show you how it is. Let's see if some truckers, they want to speak. Another truckers want to speak. They want to talk. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo están? ¿Cansados? Sí. Su opinión acerca de lo que está pasando, jefe. No, Está muy molesto para hablar. no molesto, pero no tengo. Okay. ¿Su opinión, jefe? Pues, ¿qué le puedo decir? Aquí estamos en espera. A ver qué pasa. Pues ya, ahora sí que perdiendo tiempo. ¿No se le hace injusto que las autoridades no tengan una solución ya inmediata para, no solamente para la situación en sí, o sea, en sí? Pues en hecho, pues sí, porque ahora sí que para eso supuestamente se había hecho cambio de presidente, que iban a haber unos cambios y todo, pero pues así pues como. Ve las cosas más peor ahora sí que con esta actual administración en México. Pues un poco por eso, porque ahora sí que no es tanto ahora sí que el problema del presidente, sino que es aquí, pues ahora sí que le diré sobre esto de los migrantes, pues no es problema del gobierno, pues ya es ahora sí que internacional, como el gobierno. ¿No ha salido ningún oficial a hablar con ustedes, alguien, para darle razones? Pues hasta el momento no ha venido nadie de la aduana de que nos digan qué soluciones dan a ellos, no, nada. Pues aquí estamos en espera. ¿Cuál es su nombre, jefe? Está bien, si no me lo quiere dar. Está bien. Gracias, jefe. Gracias. It's another driver. They're mad. They're in a bad mood. They really don't want to talk that much. One of the things that he said was, I asked him, how do you feel? He says, we're mad. We're upset. We thought that this president was going to do a lot of changes. He was going to help, and also that he was going to provide some kind of solutions. And, this president cannot do everything on his own, but, they don't provide no solution. And I asked him, have you heard any official, any National Guard come out and give you some kind of statement or something, an exchange of information of what is happening? He said, no, nobody has come out. Nobody has given us no statement. Nobody has talked to us. Nobody. So we are, we're upset. We need to go. We need to provide. There needs to be a solution. And let's hear another trucker. Let's see. Truckers are stuck right here. This is Oscar Blue, Porter Network News correspondent, Real America's Voice News, and the Wendy Bell Radio Network, bringing you guys live coverage of the migrant blockage crisis that is occurring right now, as it's affecting right now the Mexican citizens and the Mexican transportation. There's no solution whatsoever being brought to the population. Buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Buenos días. Dígame, su sentir. Pues molestia. ¿Cómo es posible que las autoridades mexicanas permitan eso? Que extranjeros vengan a hacer lo que quieran. Y ahorita te apuesto que nosotros nos acercamos ya circulando y nos van a querer revisar todo. A ver qué traemos. En estos momentos ya llega el factor sobrevivencia, ¿no? Porque ya no tienen comida, las necesidades donde... del baño. Llamando del baño y para dónde corremos. ¿No ha venido nadie de las autoridades a venir a hablar con ustedes? Pasan y pasan nada más. Yo creo que cuidando que no nos pase nada, eso es bueno. ¿Qué transporte usted que mueve? Ahorita yo llevo corrugado. Sí, y le está afectando no solamente en los bolsillos, sino la compañía, imagino también. A la empresa pues ya me están preguntando que dónde ando y ya me pidieron ubicación y todo. Como que no la creen. Digo, pues así que ¿qué hacemos? Aquí estamos. Ya les mandé ubicación y todo, ya incluso me han hablado. ¿Su familia está enterada de lo que está pasando? Sí, también. Ya saben más o menos. ¿Se siente seguro usted en este momento? Hasta ahorita sí, porque he visto que pasan. No se puede ni dormir. Quiere uno dormir y no puede uno. ¿Usted cuál es su sentir? ¿Lo miro desmadrugado, lo miro cansado? Sí, pues no dormimos bien. Pues estamos aquí desde ayer a la 1 de la tarde, aquí estamos parados. El Instituto Nacional de Migración es el encargado de otorgar los papeles a la gente migrante. Tienen 3 días esperando. ¿Qué mensaje usted le manda al Instituto Nacional de Migración? Porque a raíz de que no se les ha dado sus papeles, han bloqueado las calles. Sí, pues también ellos también están desesperados porque al parecer ellos los tenían vuelta y vuelta desde aquí a Tapachula y para ir para acá. Entonces esperaron y pues ellos bloquearon.
La solución sería, ¿cuál cree que sería? Pues que le den sus papeles para que sigan su camino a ellos. Y abran el tránsito aquí para usted. Así es. ¿Usted qué mueve usted su tractocamión? Soy de Norte Caribe, estoy de aquel lado. Usted sabe que hay niños ahí también y hay mujeres. Sí, hay familias completas también. Y es triste, ¿no? Que no se puede llegar a una solución y que tengan que llegar a este tipo de circunstancias, ¿no cree? Sí, pero pues no lo deben de hacer porque están afectando a terceros. Entonces deben de arreglar por bien de ellos, ¿verdad? Esto no era una solución, entrar de esa manera a las instalaciones. No, no es una solución. No. Si hubiéramos sido mexicanos, ¿qué cree que hubiese pasado? Pues no sabría. Bueno, muchas gracias. Gracias. Seguiremos caminando. Let's keep on walking. Again, the same questions. And one of them just said, you know what, give them the paperwork, let them walk. We just want to continue our jobs. We just want to continue our lives. And one of them said it's impossible that the Mexican authorities are allowing migrants to take over this kind of situation. It is impossible for us to basically understand that this is the solution of the authorities, and it is impossible for us to understand of what the main solution is going to be, but it's affecting our pockets. Buenos días, ¿cómo está? Buenos días. ¿Cuál es su nombre? Roberto Morales. ¿Cómo te sientes en este momento? Ya llevas, me imagino que toda la tarde de ayer y en la madrugada y ahora en la mañana. Sí, ya llegué aquí desde las 4 de la tarde, sin comer, medio duermes porque pasan carros, no sabes si ya abrieron, despiertas y igual. Y ahora sí que nosotros recorremos muchos kilómetros sin descansar, sin comerlo, hasta unos provocamos accidentes sin que uno lo quiera, pero pues no podemos hacer nada. ¿En estos momentos se encuentra molesto usted? Sí, tenemos hambre, queremos hacer nuestras necesidades, ¿no? No hay comida, no hay agua, no hay nada. ¿Qué mensaje le manda usted a las autoridades respecto a la situación que están ahorita pasando los migrantes también que quieren sus documentos? Pues sí, pero prácticamente nos están perjudicando a nosotros como sociedad porque pues nosotros movemos México. Sí, con la situación alimenticia. Sí, entonces aquí prácticamente están para las mercancías que van para allá y las mercancías que vienen para acá. ¿Qué mueve usted? Corta fruta y de allá para acá ferretería, de todo, todo el comercio se mueve por... ¿No ha comido? No, desde ayer no. ¿Dónde está haciendo sus necesidades? Pues donde se puede, en el pasto, ¿dónde? No hay dónde. Directamente ya está afectando a... Sí, ya está afectando directamente a nosotros, más que nada. Bueno, muchas gracias. Again, another interview. All of them, they feel exactly the same. We're doing our necessities on the street. Again, I asked the same question. What do you think is the solution for the government? Saying, well, it's affecting us. It's affecting our pockets. It's affecting our transportation. We are the transportation. We are the need. We are the means to feed our country. The truckers are the ones that transport and they move all the food around our country. This food is coming from south of the border. This food, all this, vegetables and fruits are coming from, south of the border. We feed the central part of our country. It is affecting our country. And I said, what is the message that you sent to the authorities? Well, give them the solution. It is affecting us. And I said, are you upset? I said, yes, I cannot believe that foreigners are doing this in our land. But, we are affected by now. So, sadly, this is the situation that is living. I'm going to talk in Spanish, and I'm going to say it in Spanish for just a little bit. Señores, ¿qué tal? Muy buenos días. Soy Oscar Blue, para Border Networks, corresponsal para Real America's Voice News. Hay una molestia muy grande por parte de los traileros y es lógica. O sea, no vamos a decir, no hay una molestia, todo está perfecto, todo es de color de rosa. No, hay una molestia y es lógica. Y los choferes están ya molestos diciendo, pues, no tenemos dónde hacer nuestras necesidades, tenemos que trabajar, tenemos que llevar el alimento a nuestra casa, nuestras compañías nos están llamando la atención, está afectando el transporte y muchos de ellos están molestos, que dicen, no puedo creer que las autoridades mexicanas no puedan resolver esta problemática y que tampoco puedan arreglar esta situación. Es imposible, que no veo cómo no pueden resolver esta problemática. Pero nos molesta mucho esta situación y nos está afectando directamente a nosotros. Nos está afectando muchísimo a nosotros y ya queremos una solución. Les pregunto si algún oficial ha salido, dicen que no,
Y uno de los choferes y traileros también dice que hemos querido ir a hablar con agentes del Instituto Nacional de Migración, pero no quieren ni hablar con nosotros, es imposible. Es increíble que las mismas autoridades mexicanas no quieran dirigirse con mexicanos, con gente de su país. I will translate again, exactly the same situation that I'm speaking, exactly what I have been saying. It's affecting the commerce, it's affecting the truckers, now it's affecting their lives. And let me see if these guys want to talk. Buenos días. Buenos días, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo se sienten en estos momentos con este bloqueo que yo creo que ya está desde la tarde, ¿no? Esperando a que lo liberen. Sí, desde ayer a la 1 de la tarde llegamos, señor. ¿Cómo se siente en ese momento? No, pues aquí con harta hambre, no llegan ni las tortas ni agua y pues, frustrados, ¿no? De que no podemos pasar. El factor sobrevivencia empieza a ser algo primordial, la comida, dónde hacer las necesidades y también la desesperación de poder seguir para trabajar, ¿no? Sí, claro, de hecho ya hasta perdimos la cita para llegar a cargar en otros lados. O sea, ya está afectando directamente a sus bolsillos. Sí, claro que sí. ¿Qué mensaje le daría a las autoridades mexicanas, jefe, respecto a esta situación? Pues yo creo que ya es demasiado, ¿no? Ya tuvieron demasiada tolerancia con esta gente y la verdad, no, muchos de nosotros traemos a la familia, el cual así como expone el compañero de ya, pues ya se están agotando los recursos, o sea, lo poquito que traemos ahí, agua, víveres, todo ese rollo, pues ya se está acabando. Y ya yo creo que pues en cuestión de las autoridades, pues ya es justo que pongan orden en ese asunto, porque, o sea, ¿cómo es posible que gente extranjera venga a imponer sus leyes aquí? Eso no es justo, o sea, y pues estamos trabajando, nosotros trabajamos pues conforme a ganar dinero, ¿no? Y pues no, nomás no, o sea, completamente. Es uno de los puertos más importantes en Chiapas en cuestiones de exportación. Están perdiendo muchísimo. Sí, pues igual como dice el compañero, solo aquí en México se permite eso, que gente de otro país venga a hacer sus desmadres aquí. Nada más eso le voy a decir, que solo aquí en México permiten eso. No se aplica la ley, ¿no? Exactamente. Pues un sentimiento de desesperación de que ya no se arregle esto, no ha salido ninguna autoridad a querer dar la cara, a querer hablar con ustedes, a dialogar. No, nadie se arrima a dar una explicación. Oigan, muchachos, estamos llegando a un acuerdo, a tales horas se restablece la circulación. No hay nadie, no. Y eso es lo que más molesta, pues, porque estamos aquí como tontos, pues, ¿sí? No sabemos ni qué hacer, ni si reportarnos, qué vamos a hacer o qué rollo, ¿no? Eso es lo que nos molesta, pues, de que nadie se arrima, ni tan siquiera, pues, creo que no hay una autoridad competente para arreglar este asunto. O si hicieron promesas que según le iban a dar la visa o qué, no sé qué rollo le iban a dar a ellos y no les cumplieron, pues ese es el asunto que... ¿Cree que el culpable de todo esto es el Instituto Nacional de Migración por haber no dado una solución y si le iba a dar no sale a explicar o dar la cara? Es correcto, totalmente de acuerdo, o sea, eso no, pues si no lo iban a cumplir, ¿para qué lo prometen? No, bueno. Hay una causa, ¿no? Claro, así mero. Bueno, muchísimas gracias. So again, another truck driver's really mad, upset. Voy a hacer esta transmisión bilingüe. Quédense conmigo, la gente que habla español. Quédense conmigo, hablaré inglés y español. I'm going to do this bilingual broadcast. I have a lot of people watching me in Spanish and in English. So it's really important for us to get both of the opinions. It's really important. So these truckers are saying we are, it's affecting our pockets. Again, it's the same situation, but they come down to the situation. They're saying, I cannot believe that the authorities they were lying to them. And that is what trickled to this situation. If they would not lie to them, we would have right now a free transit. But they lied to them, and they're not capable of finding a solution, and they're not capable of doing something about this. That ultimately it is affecting us directly now, and it is affecting our pockets. And the number one thing that he said, we are wasting our resources. We only have a little bit of resources. We're carrying also our families. We don't have resources, and I don't know how we're going to do it. And no authority has come out and talked to us. Let's see another trucker if they want to talk right here. See if they want to talk. Vamos a hablar con otro chofer a ver si quiere hablar. Buenos días.
Díaz, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes y tu sentir al respecto de eso? Pues de la chingada. Ya tengo aquí desde ayer. Directamente te está afectando no solamente a los bolsillos, sino que pues ya entra el factor sobrevivencia, la comida, las necesidades. Estoy ando buscando una tienda para ir a buscar algo de comer. Yo pensé que iba a hacer un rato, pero no ya. Y quién sabe para cuándo tengan abrir. Te veo triste y también te veo un poco ya molesto. ¿Qué mensaje le mandas a las autoridades mexicanas que no han resuelto esto y no han salido a dar la razón? Pues que le echen ganas, ¿no? Porque está cabrón así, imagínese. Bueno, te dejo. Ok, vale. Muchas gracias. Well, that gentleman almost had tears on his eyes. But he said, you know, it's messed up. It's messed up that we have to go through this. And I said, the factor of survival comes to play now. And he says, yes, that's a question that I have been asking. The survival factor is one of the things that it comes to play. And he said, yes, we're looking for something to eat. Now it is affecting, we're looking for something to eat. What is the message for you to the authorities? To do better, to do your job, to try to do whatever you have to do. How's everybody doing? We're walking right here. ¿Cómo están todos? Estamos caminando. This time we decided to come and do a broadcast over here with the truckers. Esta vez hemos decidido en hacer una transmisión con los traileros to see how it is affecting the population, para ver cómo está afectando este bloqueo a la población. En efecto, de que pues las autoridades mexicanas no han dado una razón o no han dado una solución a la situación precaria que se vive dentro de las instalaciones de OXXO, donde los migrantes ayer han esperado por 3 días y no les dieron ninguna solución para sus papeles. We are right now walking and we are right now broadcasting now this side of the story, that is the truckers, to see how it is affecting their pockets and ultimately what is their opinion of the Mexican authorities that they have not brought a solution and nothing, referable to a solution in regards to this, to this current situation. This is the line, and it goes way back. The line goes way back. I'm going to go back now. It goes way back. It goes hundreds, and we're flying the drone. Later on, we are going to give you guys live footage of the drone. Let me flip the camera, señores. Esta es la fila de los traileros, va hasta atrás. Es larguísima la fila, larguísima. Vamos a volar el dron para llevarles el video de todo y pues prácticamente llevarles evidencia de cómo está tan larga la fila de traileros que están en espera para poder transitar por la vía de OXXO, el puerto de entrada de exportación e importación de OXXO, uno de los puertos más importantes de Chiapas. We are right now walking, translating, bilingual broadcast. We're now walking, and ultimately we are bringing you guys live coverage and also the opinions of the truckers, that it is one of the best ways to find the truth of how they feel, the Mexican truckers, how they feel. If they feel that something needs to be done immediately. And as you can see, the survival factor, it is coming to play because it is affecting now them, that they are working and they don't have nothing to eat. And the Mexican authorities have not come out and said anything about what a solution they're going to bring. It is a consequence leads to another consequence, and the incompetence of the authorities had caused this, and ultimately it lands on, chaos. So now it is affecting Mexican commerce truckers. Señores, pues ahora esto ya nos damos a entender de que pues básicamente esto ya no solamente fueron 3 días, hay una, y lo voy a decir como es, de manera imparcial, hay una violación también a derechos humanos dentro de las instalaciones de lo que viene siendo las instalaciones de OXXO, pero también fueron 3 días de espera consistente para poder llegar a los documentos. No se les da razón y esta es la consecuencia. Ahora ya les está afectando a traileros mexicanos que quieren transitar libremente por su país
y que quieren transitar libremente para poder llegar a sus casas, llegar a hacer su trabajo. Está afectando la economía ya esto, y esto es a raíz de las autoridades que no han tenido, no han tenido la, voy a decir la palabra, la decencia de poder salir y dar la cara y explicar lo que está pasando, ¿no? O sea, no pueden ellos estar escondidos. Tiene que salir alguien a decir, ¿sabes qué? Esto es lo que vamos a hacer, este es el procedimiento que se va a llevar a cabo, decirle a la comunidad de los traileros, esto es lo que vamos a realizar en estos momentos, en un par de horas vamos a quitar el bloqueo. Vaya, son cientos de traileros los que están siendo afectados, y también pues la solución está en las manos del Instituto Nacional de Migración si quieren darle los papeles o no a los migrantes que están en situaciones precarias e infrahumanas dentro de las instalaciones. It depends on what they are going to do. Translation in English. This is a trickle effect. It has a trickle effect, and now it's affecting the economy. It is affecting the truckers. It is affecting directly their pockets. The survival factor comes to play now, and it is so important that we say that, because now the truckers are looking for food. They're looking for where to do their necessities. They're looking for a solution now, and the authorities of Mexico are not giving a solution to the truckers, to the Mexican truckers, that they are stuck here. Hundreds of truckers, and I didn't go all the way back. It is like a 15-minute, 20-minute drive of this line. It is long line, and it's affecting millions of pesos are being lost because the Institute of National Immigration or the government of Mexico has not found a solution of what they are going to do. This is plain and simple. Open borders, this is what it costs. So let me flip the camera and we will go back again to ground zero where this is actually happening. And I would like to say that the current situation that has been occurring for 3 days, it is inhumane. I would like to say that I'm being fair and I'm being clear and I'm being transparent. The situation that they're living right now, the migrants that they have been living for 3 days, it is unfair and it is also inhumane, and it is in precarious situations. You cannot have that mistreatment and multiple counts of violations of human rights. You cannot do that. It is so easy to provide a solution, whether you're going to do it or not, by speak and give a solution. Señores, es tan fácil simplemente llegar a una solución y a un acuerdo. La situación por 3 días que han estado viviendo los migrantes afuera de Huixla han sido totalmente precarias. Múltiples violaciones que yo he visto, o múltiples violaciones que se han dicho en cuestión de derechos humanos. Hay niños, yo llevé la cuenta de cuántos niños había. Desde que salieron desde Tapachula en esta caravana, se habían contado alrededor de 600 niños. Y pues en este momento no puedes llegar al punto de quiebra, que es una confrontación entre la autoridad y los migrantes, ¿no? La violencia nunca es la solución, pero lastimosamente esto es lo que llega, ¿no? Lo que ha llegado a el hartazgo, a no dar una razón, a que el Instituto Nacional de Migración no ha salido a dar una solución, no ha salido a dar tan siquiera la cara. Alguien que salga y diga, ¿sabes qué? Esto es lo que está pasando. Y no lo digo yo, lo están diciendo los mismos troqueros, los mismos traileros que están cansados y que también les está afectando también a su trabajo, les está afectando su trabajo. Vaya que esto de no dar una solución, vaya que esto de tener no una migración regulada afecta de manera a terceros, de manera inmediata, y ya lo podemos ver. Hay niños, hay familias dentro de las instalaciones de Huixla que están también esperando pues una solución por parte de las autoridades mexicanas. Veremos cuál va a ser la postura de las autoridades mexicanas el día de hoy. Por lo pronto, I will translate in English right now. I will translate in English.
Por lo pronto, el día de hoy ya van más de 17 horas de bloqueo. Ya se imaginan qué tanto está afectando esto y qué tanto está en este momento, pues básicamente no solamente afectando pues vidas humanas, sino también ya el comercio, ¿no? El comercio está siendo afectado por el simple hecho de no agilizar un proceso o dar una solución. Basically, this is, y antes de que vaya a inglés, hemos estado dando la cobertura por más de 9 días ya, por más de 9 días, el cual, pues claramente ya andamos cansados y hemos estado diciendo la verdad de lo que está sucediendo dentro de esta caravana migrante y dentro de esta agrupación enorme que ha caminado de Tapachula hacia Huixla. Going back to English, we have been doing this coverage for 9 days. In my own perspective, I don't know when, and I don't know how, or I don't know until when they're going to provide a solution. And I think that it's time. I think that it's taking too long, and it is affecting the people. The migrants are living in precarious conditions, and also the truckers, they're being affected now. And I believe that it's not fair. Let me put down my tripod. Continue to walk right here. We are live streaming for every single one of you. We are doing multiple hits today with our network. We're right here, still live. I was just putting down my my tripod in the highway. We are going to continue to walk to the premises. This is how it looks. Migrants are sitting down on this side waiting for a solution. We are going to have some drone footage for every single one of you later on this afternoon, so you guys can see how it's looking. You got migrants sleeping outside of the premises also. So we are going to continue. We're going to go to the car, and that is it. I'm going to go to the car, and that is it. Hold on 1 second. Hold on 1 minute. Hold on 1 second. Lo más sano que es el carro o podemos... No se puede caminar por el medio, pero está muy tensionado, ¿no? No, hay mucha tensión. Por los dos lados que entre. Pero está más tranquilo acá afuera. Bueno, está más tranquilo adentro que afuera. Entonces nos vamos por acá. So we're going to walk inside the premises. We're trying to use the most secure route
in terms to the most secure route in terms to broadcasting. The tension is growing, and you guys don't understand. Look at that. Esa fotito, mira. There's a trucker right there on top of his vehicle. Look at that. Ahí está la nota. So we're gonna continue live. Let's see how much time I got, because I have got like 7 minutes of time. ¿Sabes qué? Tengo una entrevista ahorita ya la tengo. A ver, espérame. I will be right back, guys. Vámonos. We're going to finish this live stream. I'll be right back in a little while to bring you more coverage inside of the premises. God bless you all. Stay safe, and like we always say, peace and love, because always your country's first. God bless.